Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar. El día de hoy estaremos hablando sobre Fortinet, como ven en la pantalla. Mi nombre es Cintia Padilla, representante del área de Mercadotecnia de Grupo Migesa, y en esta ocasión nos acompaña directamente de Fortinet Octavio Carranza. Bienvenido, Octavio. ¿Qué te parece si damos inicio al webinar? De acuerdo, muchas gracias, Cintia. Bueno, buenos días a todos. Antes de comenzar, les reitero, mi nombre es Octavio Carranza. Yo soy ingeniero de preventa para Fortinet México y pues bueno, me da gusto saludarlos por este medio, en el que justo vamos a estar platicando de temas que nos ayudan a habilitar el trabajo remoto y bueno, parte de lo que también queremos compartir con ustedes es justo qué herramientas tenemos para hacer este trabajo remoto de forma segura, de forma productiva y pues bueno, alcanzando obviamente los objetivos que todos estamos buscando al final del día, que es mantenernos, digamos, trabajando. Si bien esta situación nos ha ido o nos ha empujado a trabajar de forma remota, pues la idea es que, digamos, las operaciones de nuestros negocios sigan trabajando, pero sin dejar de lado el tema de seguridad. Les decía, yo soy ingeniero de preventa, yo estoy enfocado en la zona norte, para Fortinet, la zona norte de 5 estados, básicamente es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Durango. Como ingeniero de preventa, obviamente a mí me toca la parte del acompañamiento técnico hacia nuestros canales, que en este caso Migesa, a quien pues, les agradecemos el espacio, y la atención también de la parte técnica a ciertas cuentas de usuarios o clientes finales. De hecho, yo trabajo de la mano con una compañera que se dedica a la parte comercial, que es Verónica Tapia, que seguramente nos estará acompañando más adelante. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a platicar ya el tema del trabajo remoto. Voy a apagar la cámara para evitar temas con el ancho de banda y que se distorsione el audio, pero pues por acá andamos. Entonces, ¿qué temas vamos a estar cubriendo dentro del contenido de la parte del trabajo remoto? Vamos a estar platicando de los retos que tenemos al día de hoy en el tema de remoto, de trabajo a distancia o casa. Vamos a hablar de distintos casos de uso que podemos distinguir de distintos tipos de usuarios. Un usuario básico que únicamente requiere conectividad o usuarios que necesitan más necesidades en cuanto a conectividad. Luego vamos a estar tocando el tema de qué soluciones se encuentran o están pensadas para la parte del corporativo, para la parte del data center, que obviamente nos van a ayudar a recibir la conectividad de estos usuarios remotos. Y posteriormente vamos a platicar de consideraciones adicionales, de cómo proteger al endpoint, cómo proteger los ambientes de la nube y cómo hacer políticas de control de accesos a nuestra red. Por último, vamos a platicar un tema de una oferta que estamos por lanzar que se llama FortiSASE, que viene a complementar de una forma un poco distinta el tema del trabajo teleremoto, pero más adelante pues ya verán esa parte. Entonces, ¿cómo estamos al día de hoy? Digo, a todos ya nos es bastante común el tema de la nueva normalidad, que digamos ya este tema de la pandemia por el coronavirus, pues podríamos decirse que después de 6-7 meses ya es una situación que llegó para quedarse y pues que obviamente tenemos que aprender a vivir con esta situación. Entonces, esta situación nos ayuda o nos empuja a nosotros a apostar por estrategias de transformación digital, estrategias de conectividad, de tal forma que la operación pueda seguir trabajando. Pero bueno, no únicamente una pandemia por un virus es lo que nos puede orillar o hacer tema de la transformación digital, sino otro tipo de situaciones como desastres naturales o actos de terrorismo que al final del día en conjunto con una pandemia pues todos impactan el tema de la continuidad del negocio, todos nos empujan a estar trabajando en nuestras casas en vez de nuestras oficinas, y aquí vemos que todos los negocios, todos nuestros clientes de cualquier tamaño están obligados o están afectados ante este tipo de situaciones. Los atacantes lo saben, obviamente, saben que hay muchos trabajadores de forma remota, que hay mucho interés por tener o más información acerca del coronavirus, etcétera, y han tomado ventaja de esta situación de tal forma que han acoplado o adaptado sus amenazas para enmascararlas con situaciones de COVID, con información de COVID, o por ejemplo con sitios de phishing que los registran como si fuera
un sitio de gobierno, de Secretaría de Salud, por ejemplo, en el que sea información de COVID, pero al final del día lo que hacen es infectar a los usuarios que llegan a caer en este tipo de sitios. Por otra parte, vemos también otro tipo de amenazas en el que, digamos, relacionadas con el tema del COVID, en el que incluso salió un portal por ahí en el que te podías tú supuestamente monitorear en tiempo real las infecciones de COVID, pero que al final del día pues era una descarga de malware ese portal. Entonces, organismos como SANS, como CISA, como el NIST han emitido ya varias alertas en este sentido de que los atacantes están aprovechando el tema de la pandemia para poder tener más éxito en sus intentos de intrusiones a nuestras organizaciones. Entonces es algo que debemos de estar cuidando y que también nos va de la mano con el tema de la seguridad que tenemos en los puntos finales o los endpoints de nuestros usuarios, porque al final del día el endpoint es uno de los principales vectores de ataque y en el que es muy fácil llegar por estas situaciones. Por ejemplo, hablando un poquito de estadísticas, diversos estudios, como por ejemplo el de Ponemon Institute, nos menciona que el 63% de las compañías no pueden monitorear la actividad que están teniendo sus usuarios fuera de la empresa. Entonces, cuando están fuera de la empresa y no están detrás de un firewall corporativo, ¿qué puede pasar? Que cualquier sitio de phishing, cualquier URL maliciosa, le van a dar clic y en automático van a acceder. No hay ese firewall en medio que prevenga esa navegación. Y no hay técnicas para monitorear esa parte. Luego, retomando por ejemplo estudios de Gartner, prácticamente la mayoría de las vulnerabilidades explotadas, son los ataques que tenemos con vulnerabilidades explotadas son ya vulnerabilidades conocidas, que son también cosas que se pudieron haber prevenido con temas de actualizaciones o de parcheos recurrentes. Y pues bueno, por último Verizon menciona en uno de sus estudios que obviamente los ataques han sido mucho más rápidos, que es muy fácil ya en menos tiempo poder comprometer una organización o un endpoint versus antes de que podía llegar incluso a tomar semanas, días poder acceder a una organización. Por otra parte, tenemos que el mal uso de credenciales es la causa número 1 de las brechas provocadas por hackers. De hecho, en un reporte reciente de Gartner se mencionó como que la gestión de accesos privilegiados debería estar al principio de la lista de proyectos de seguridad de una organización. Entonces, digamos, esto que les platico nos ayuda a ponernos en contexto de dónde estamos parados, no únicamente el tema de la pandemia, sino en temas de seguridad. Previo a la pandemia ya veíamos este tema de endpoints fácilmente vulnerables, ataques más rápidos, mal uso de credenciales, etc. De tal forma que la propuesta que nosotros tenemos para solventar el tema del teletrabajo pues nos ayuda a cubrir todos estos retos que hemos platicado. Y ahí en el tema de casos de usos de teletrabajo o trabajo remoto vamos a hablar de 3 diferentes tipos de usuarios que vamos a tener en nuestras organizaciones: el usuario básico, el power y el super. Básicamente, ¿cómo los distinguimos? El usuario básico es el que únicamente necesita conectividad hacia la red. No necesita tener ningún dispositivo adicional en su casa y puede estar básicamente conectado con su laptop, una VPN y listo. Mientras que un power user y un super user, que vemos que son alrededor del 10% de todos los usuarios de nuestras redes, son usuarios que necesitan tener un acceso a la red como si estuvieran dentro de la misma red, y para eso lo vamos a lograr a través de teniendo equipos físicos en sus lugares o ubicaciones, o en sus casas si fuera el caso. Por ejemplo, directivos, gente de administración de TI que necesita tener acceso a la red completa, etcétera. Por ejemplo, un directivo que quiere tener el teléfono físico y no estar dependiendo de la extensión en el móvil o de aplicaciones como Teams, sino que están más acostumbrados al tema de agarrar un teléfono, levantarlo, de tener una estación de conferencia, picarle, etcétera, y que son ese tipo de usuarios que nos demandan tener equipo físico fuera de la oficina. Entonces, ¿cómo vamos a cubrir las necesidades de estos tipos de usuarios? Básicamente con nuestra portafolio de soluciones
que los vamos a ir mapeando más adelante, pero todo parte o todo nace del firewall, que es nuestro componente principal de nuestra estrategia, que es el Security Fabric. Y en el caso del trabajo remoto vamos a estar platicando del firewall en conjunto con la protección al endpoint, que digamos son los principales puntos de conectividad de nuestros usuarios remotos. Entonces, ¿qué necesidades tiene el Basic User en temas de conectividad? Les decía hace un momento, a este usuario basta con que le demos un equipo, un dispositivo móvil o una laptop, y les demos acceso vía VPN hacia nuestras oficinas. Aquí podemos complementar el tema de seguridad agregando un segundo factor de autenticación con nuestra plataforma de tokens o FortiToken. El FortiToken es como el token bancario que ustedes tienen para acceder a sus cuentas. Acá en este caso lo vamos a estar utilizando para acceder a la VPN, para acceder a portales de la empresa, aplicaciones web, por ejemplo, y complementar el tema de que realmente el usuario que se está conectando es quien debe conectarse. Entonces es un segundo factor de autenticación, es una contraseña aleatoria de 6 dígitos que va a estar cambiando con el tiempo. Ahí al usuario remoto tradicionalmente lo dejamos trabajando con un tema de split tunnel, de tal forma que cuando el usuario remoto quiera conectarse a recursos de la empresa va a navegar hacia a través de la VPN, mientras que cuando quiera salir a internet se va a ir directamente a internet sin pasar por corporativo. Y además de darles parte del FortiToken, vamos a estar considerando nuestra plataforma, nuestro agente de VPNs, que es el FortiClient, y vamos a platicar un poquito más acerca de esta solución, porque el FortiClient no únicamente nos ayuda a tener el acceso remoto, sino que también tiene otros módulos que nos ayudan a robustecer la parte de seguridad de nuestros endpoints. Entonces, entre estos módulos, el primero de ellos es el del Fabric Agent, que este Fabric Agent, que es uno de los módulos del FortiClient, nos permite tener integración del endpoint hacia el firewall. Entonces, el endpoint le va a estar advirtiendo información al firewall, como por ejemplo temas de estatus del endpoint, si el endpoint está dentro de la red o está fuera de la red. Nos va a ayudar también a ponerlo en cuarentena. Esto, digamos, puede llegar a ser incluso automático, depende de las soluciones que tengamos, de tal forma que si un endpoint está teniendo actividad maliciosa, en automático lo pongamos en cuarentena y le cancelemos todos los accesos a la red. Con el Fabric Agent dentro del FortiClient también vamos a obtener información, por ejemplo, del inventario de aplicaciones y software instalado en nuestras máquinas, y si dentro de ese software que está instalado existe alguna vulnerabilidad, y eso también lo vamos a poder reportear e incluso actualizar. Por ejemplo, imaginemos que estamos utilizando Chrome o Firefox. Estos constantemente se están actualizando porque se detectan nuevas vulnerabilidades, pero puede ser que uno de nuestros usuarios se quedó con una versión antigua del Firefox o del Chrome. Entonces nosotros con el FortiClient podemos lanzar actualizaciones para que este Chrome o este Firefox se actualicen y ya no te estén presentando vulnerabilidades. Eso en tema operativo nos ayuda bastante, sobre todo en tema de trabajo remoto, porque podemos estar actualizando los endpoints sin necesidad de que el usuario esté en la oficina. Luego obviamente está el módulo de acceso remoto para tener las VPNs, ya sea con SSL o IPsec, pero también tenemos otros módulos de seguridad que en este caso en el mismo FortiClient vamos a tener filtrado de contenido, web filtering y application control dentro del endpoint, para que nuestros usuarios estando en su casa no puedan navegar hacia sitios maliciosos o hacia sitios no debidos o que yo no quiero que se conecten, sitios de juego, redes sociales, pornografía, etcétera. Entonces podemos tener esa parte de filtrado de contenido con el mismo agente que nos va a estar dando el acceso remoto. Y el FortiClient también tiene módulos de anti-malware y de anti-exploit. En este caso el anti-malware se complementa con la parte de integración con Sandbox para estar enviando muestras hacia un servicio de nube en Sandbox que nos va a permitir detonar el malware como tal y saber si un archivo sospechoso efectivamente es malicioso o no.
Y el anti-exploit nos va a ayudar a que un atacante no explote las vulnerabilidades presentes en nuestro dispositivo. Entonces son otro de los features que podemos alcanzar con el FortiClient, no únicamente la parte del VPN. El FortiToken en este caso lo podemos tener como móvil, como una app en nuestro celular, en Android o iOS o Windows, o lo podemos también tener como equipo físico, como ahora sí como el token que antes daban los bancos, porque ya también se movieron a móviles. Pero tenemos esas dos opciones, tenerlo físico o en software basado en el móvil. Y lo podemos cargar ya sea en nuestros firewalls directamente o en una plataforma centralizada en caso de que tengamos varios firewalls y querramos que el mismo token se aplique a la autenticación hacia varios firewalls. Aquí una de nuestras ventajas es que el licenciamiento de los tokens que manejamos es de forma perpetua y no hay no se tiene que estar año con año pagando por los tokens que estemos utilizando. Otra de las soluciones que quizás son menos conocidas es que tenemos también una plataforma de voz sobre IP. Tenemos soluciones de telefonía como tal, y para los usuarios que están trabajando de forma remota también tenemos el cliente de telefonía en el móvil para que se lleven su extensión ahora sí que a su casa o que tengan la extensión en la computadora. De hecho, también es otra de las soluciones que durante esta pandemia se han visto, se han incrementado su uso con aquellos clientes que tienen nuestra solución de telefonía sobre IP. Luego pasamos a los requerimientos de conectividad que tienen el otro tipo de usuarios, en este caso el Power User, en el que empezamos a tener elementos de hardware dentro de la casa o de las oficinas remotas de nuestros usuarios que están trabajando desde lejos o desde fuera. Aquí podríamos empezar implementando una solución de FortiAP administrado por un firewall y el FortiAP levantando un túnel seguro hacia el FortiGate para que los dispositivos que nuestro usuario conecte en su casa directamente tengan conectividad hacia el corporativo sin necesidad de que cada dispositivo, si es la tablet, si es la PC o si tiene varias laptops porque es alguien de TI, tenga que estar levantando una VPN en cada una de estos dispositivos. Simplemente la red Wi-Fi pertenece a la red corporativa a través de este túnel seguro que se levanta por internet hacia el firewall. Entonces es una extensión de nuestra red corporativa en una oficina de nuestros usuarios. Y aquí también podemos tener la parte de habilitar el split tunneling para cuando tengamos algo que sale por internet, se vaya directamente por internet y no se vaya por nuestro corporativo. Una de las ventajas que tenemos nosotros es que al administrar un access point Fortinet vamos a tener la visibilidad en nuestro dashboard del firewall de esos access points que están gestionados y vamos a poder ver quién se está conectando a esos APs y qué están consumiendo al final del día. Entonces yo desde mi oficina, desde mi corporativo podrá tener visibilidad de esos access points remotos. Y esto es porque a través de ahí un protocolo propietario que se llama FortiLink, nosotros hacemos esa parte de la gestión remota de APs o de la gestión local con la que vamos a tener ese tema ya de visibilidad que les platico para saber quiénes están conectando en nuestras oficinas remotas a dispositivos que pertenecen al negocio como tal. Luego platicamos ahora de las necesidades de conectividad de estos usuarios o super user que tienden a hacer la parte de directivos, que ellos esperan tener la misma experiencia de trabajo que tienen en oficina, tenerla en casa. Y a eso nos referimos a que esperan tener los mismos dispositivos, incluso impresoras que pertenecen a la organización, tenerlas ahí también en su casa o trabajando de forma remota. Obviamente la parte de tener un teléfono físico para hacer llamadas, para no depender también de móviles o de aplicaciones. Y pues bueno, esto también obedece por el tipo de usuario que llegamos a tener. Entonces aquí lo que podemos proponer es tener uno de nuestros firewalls más pequeños que son para justo ambientes caseros o de oficinas muy pequeñas.
en el cual podemos tener soluciones como por ejemplo tener el túnel de VPN hacia corporativo, en el cual vamos a tener políticas de firewall para restringir en este caso qué sitios sí están permitidos, qué sitios no están permitidos. Vamos a poder establecer reglas de traffic shaping para decir, pues sí, mi directivo tiene acceso a redes sociales, pero está hasta cierto punto controlado. Y también nuevamente podemos restringir la parte del uso de aplicaciones. Ya como vamos a tener el firewall acá, podemos tener todo el tema de control de tráfico de forma local. Y es como si la casa o la oficina remota de este usuario fuera parte de la red, y este va a ser un dispositivo gestionado por la organización o por el negocio. Y aquí físicamente ya tendríamos equipos como teléfonos, como access points, o podríamos tener la Wi-Fi embebida dentro del firewall. Como por ejemplo, podríamos estar pensando en este tipo de dispositivos en el que tenemos un FortiGate 40F que tiene algunas variantes. Una de ellas es que puede tener un radio embebido de Wi-Fi para que el mismo firewall propague una red inalámbrica, si es que con eso cubrimos toda, digamos, la oficina o oficina remota o casa de uno de estos usuarios, o a ese tendríamos que acoplarle por ejemplo access points. Este tipo de dispositivo, otra de sus variantes que tiene es la de que soporta un módem de 3G 4G dentro de la misma cajita, de tal forma que la SIM nosotros la colectamos dentro del FortiGate, y este módem nos ayuda a tener esa conectividad o principal o de respaldo vía un 3G 4G. Entonces es una de las variantes que tenemos para el modelo de firewall más pequeño que manejamos, o más reciente, es el más pequeño de los más recientes, por así decirlo. Otros de los dispositivos que son idóneos para este tipo de usuarios, por ejemplo, si únicamente queremos tener la conectividad 3G 4G sin el firewall, podemos tener el FortiExtender, que es un módem de 3G 4G. Es similar a este, pero acá en el FortiExtender no tenemos seguridad, sino únicamente la conectividad del LTE o del 3G. Y los switches, los access points para uso casero o de mediana densidad son estos dos, nuestro 221E o nuestro access point de pared, digamos, de montaje de pared, que es el C24, que es, digamos, está pensado para una sola habitación, y en el que conectemos 10, 15 dispositivos. Por la parte de telefonía, pues también tenemos toda la gama de teléfonos que nuestros usuarios remotos o power users pueden trabajar o considerar para trabajar, incluso pues estas extensiones de conferencia. Luego bien, ¿qué necesitamos considerar en la parte de nuestro corporativo? ¿Cómo recibo toda la conectividad de estos usuarios? ¿Cómo la recibo en corpo o en nuestras oficinas centrales? Pues también va a depender un poquito de lo que le estemos dando al usuario, si únicamente son accesos por VPN o si les estamos entregando equipos como tal. Y ahí partimos de elementos que siempre van a estar presentes, como por ejemplo el firewall, es el que va a recibir toda esa conectividad de nuestros usuarios remotas. Vamos a tener nuestra plataforma de autenticación, como por ejemplo aquí vamos a agregar los tokens para ese segundo factor de autenticación, el cual a su vez puede estar integrada con nuestro directorio activo o con otra fuente de identidades, como por ejemplo el G Suite, por poner algún caso de uso. Otras plataformas que vamos a tener dentro de nuestro corporativo van a ser la plataforma de reporteo, la plataforma de correlación, que en este caso es el FortiSIEM, y la plataforma de gestión de configuraciones, que es nuestro FortiManager, en el cual pues vamos a centralizar la configuración de nuestros dispositivos. Entonces en el Analyzer, les decía, nuestra plataforma de reporteo, acá vamos a sacar estadísticas, por ejemplo, de quién se conecta, qué están haciendo, qué están navegando, etcétera. De hecho, por ahí algunos de nuestros clientes utilizan los login y logoff de la VPN para indicar si un usuario checó en el día o no. Entonces se le han encontrado unos usos fuera de TI a este tipo de plataformas que, debido a este tema del teletrabajo y de la pandemia, pues se vuelve necesario contar con otros mecanismos de auditoría, de control de lo que están haciendo nuestros mismos usuarios dentro de sus casas, ¿no?
Ahí para la parte del firewall en el tema de VPNs, otra de nuestras ventajas es que ustedes como clientes de FortiGate no necesitan estar agregando licencias para estar habilitando más accesos remotos de nuestros usuarios. Esto está limitado básicamente por la capacidad que tienen los equipos para recibir esa conectividad, y es una limitante ahora sí del hardware físico como tal para recibir, por ejemplo, 500, 5000, 10000 usuarios de VPN, ya sea por SSL o por IPsec, y mismo caso también la cantidad de APs que pueden gestionar, nuevamente sin licencia, es una limitante física como tal del equipo, pero no hay que estar agregando de ahora son 50 usuarios más de la corporación, van a estar fuera, una licencia para 50 VPNs, eso no aplica. Ustedes pueden habilitar los accesos remotos que soporte el equipo básicamente. Entonces este diagrama es muy similar a lo que les mostraba hace un momento, simplemente estamos ya colocando las dos partes, el corporativo con el trabajador remoto o el usuario remoto. Entonces, por ejemplo, a este usuario remoto, que es el Basic User, al que yo únicamente le voy a dar una laptop y le voy a instalar mi agente, que es el FortiClient, yo este agente lo puedo tener gestionado para tener, por ejemplo, los perfiles de navegación de su usuario, tenerlos gestionados centralizadamente, y que el usuario cuando esté en su casa va a estar teniendo restringido Facebook, demás redes sociales, aplicaciones de video, etcétera. Y aquí déjenme mostrarles, por ejemplo, cómo se ve esta parte del FortiClient. No sé si alguien de los panelistas me pueda confirmar que se ve el FortiClient o si únicamente se ve el slide. Sí se ve el client. Perfecto, gracias Ulises. Entonces aquí estoy mostrando el FortiClient, que es la herramienta más básica que le podríamos dar a uno de nuestros usuarios, en el cual vamos a tener estos distintos módulos: protección contra malware, integración hacia un sandbox, la parte de filtrado web, en la que yo voy a tener las categorías permitidas o prohibidas dependiendo de los perfiles que quiera manejar, y la parte del Application Control o Application Firewall, en el que yo voy a permitir cierto tipo de aplicaciones, o las voy a bloquear o las voy a únicamente a monitorear. Entonces este FortiClient de hecho está gestionado, me aparece como gestionado, y al estar en esa forma yo no puedo permitirme o desbloquearme este tipo de categorías. Aunque yo me vaya al engrane, únicamente voy a ver los logs de violaciones que he tenido, pero no puedo modificar las categorías. Por ejemplo, permitir los sitios de hacking, yo no lo puedo modificar porque está el endpoint gestionado como tal. Y también tenemos la parte del escaneo de vulnerabilidades, que en este caso me dice que tengo una vulnerabilidad medium, es una actualización del Adobe. Mi administrador, por ejemplo, podría lanzar la actualización en automático de esta aplicación para que esta vulnerabilidad ya no esté presente. Y por último, obviamente, está la parte del acceso remoto. Entonces, ustedes de forma centralizada podrían configurarles las VPNs a sus usuarios. Porque, ¿qué pasa si ya cambió la IP de su WAN? O agregaron un enlace más para poder recibir más VPNs y tenemos otra IP y tengo que modificar las VPNs de todos mis clientes. Pues trabajando perfiles, yo digo que mi VPN ahora tiene esta IP, o tengo más VPNs para escoger, por ejemplo. Y simplemente pues sería colocar mi usuario y contraseña, y en este caso ver por ejemplo cómo nos pide la parte del token. Entonces se empieza a conectar y la misma VPN me va a pedir mi segundo factor de autenticación para asegurarme de que efectivamente soy yo el que está pidiendo el acceso. Entonces, esa gestión central del FortiClient la hacemos a través de esta consola que se llama el EMS o Endpoint Management Server, que es la que les digo nos ayuda a centralizar toda la configuración de nuestros clientes y facilitar ese tema de operación remota de nosotros como administradores de lo que está haciendo nuestro usuario remoto. Luego, por ejemplo, cuando tenemos el Power User y el Super User, en el que ya tenemos dispositivos físicos en su casa, en su oficina remota, acá se vuelven necesarias consolas como por ejemplo el FortiManager, el FortiAnalyzer y el FortiSIEM,
para, por ejemplo, el manager tener gestión remota y centralizada de todos los dispositivos que tengo fuera de la oficina, y el FortiAnalyzer también para estar coleccionando eventos de estadísticas del tráfico, estadísticas de ataques, estadísticas de conectividad de nuestros usuarios de forma remota. Entonces, retomando un poquito el MS, déjenme les muestro esa parte de la consola que es con la que vamos a centralizar todo el tema de los perfiles que ya les decía. De hecho, hay dos formas de consumir el MS, uno es basado en nube y otro es basado on-premise, que se instala en un Windows Server. En este caso, yo voy a lanzar una consola que está basada en la nube. Entonces yo accedí al portal de soporte de Fortinet, me voy a la parte de FortiClient y desde aquí tengo acceso a mi MS, que está hosteado en la nube de Fortinet. Yo cuál cuenta soy con la que quiero entrar. Y el MS pues justo nos va a ayudar a tener ese monitoreo y control de nuestros dispositivos que están gestionados de forma remota. Por ejemplo, en mi FortiClient, les mostraba hace un momento, me aparece gestionado por FortiClient Cloud, que en este caso es la instancia del MS corriendo en la nube. Entonces aquí en nuestro dashboard vemos la cantidad de endpoints que tengo administrados, cuáles están conectados, cuáles no. Por ejemplo, tengo uno online, tengo dos fuera de línea, únicamente tengo 3 gestionados. Y vemos, por ejemplo, temas de vulnerabilidades en todos mis 3 FortiClients gestionados. Hay un Windows que tiene un montón de vulnerabilidades, hay otra PC que únicamente tiene, por ejemplo, menos, pero tiene 2 críticas. Y yo desde aquí podría lanzar esa regla de parchea para que en automático se actualice esa computadora. Aunque esté de forma remota, los parches se van a bajar cuando la computadora tenga conectividad, y cuando digamos pues no esté obviamente apagada o suspendida o en otro estado en el que no pueda actualizarse. Acá vamos a manejar los perfiles para aprender o apagar funcionalidades. Todos estos módulos, el malware, el sandbox, el web filter, el firewall, el acceso remoto, etcétera, son los mismos que yo tengo en mi cliente, de tal forma que si yo aquí apago algo, mi cliente se actualizaría para apagar el motor, por ejemplo, de malware. En caso de que quisiéramos que conviva el FortiClient con otra solución de anti-malware, es posible. Simplemente apagamos la parte del anti-malware y me quedo, por ejemplo, con funcionalidades como el web filtering y el firewall de aplicaciones. Entonces yo en web filtering es similar a lo que puedo configurar en mis firewalls, de decir qué categorías están permitidas, cuáles están prohibidas. Si sitios de hacking, por ejemplo, pues yo por mi tipo de rol a veces necesito navegar ese tipo de sitios y sí los permito, ¿no? O la parte de aplicaciones de correo están permitidas, de video y audio las bloqueamos y el resto lo estamos monitoreando para saber qué están haciendo nuestros usuarios. Aquí en la parte de VPNs es donde les decía, ustedes pueden agregar más túneles de VPN a sus usuarios que están trabajando de forma remota. Por ejemplo, yo aquí tengo podría agregar otro túnel y simplemente le pongo un nombre, la IP de ese gateway, si fuera SSL, customizar el puerto, etcétera. Y en automático esa actualización se vería reflejada en esta parte del acceso remoto. Igual, el escaneo de vulnerabilidades y el escaneo de malware sucede en el sentido de cuando te registres empieza a escanear, o escaneos programados a tal fecha, a tal hora. Y por ejemplo, para la parte de vulnerabilidades podemos definir directamente el parcheo en automático para, no sé, las vulnerabilidades críticas únicamente. Las demás las podemos dejar a revisión, pero lo que es crítico en automático sí actualízalo. Entonces, ya que les mostré el MS, vamos a continuar con nuestra plática.
Luego otro de los elementos que veíamos en corporativo era el FortiAuthenticator, en el que vamos a centralizar las identidades, y aquí les decía es donde vamos a agregar los tokens para que a n cantidad de firewalls le estemos aplicando un token. Este FortiAuthenticator puede estar de forma física o virtualizada en nuestras oficinas, o lo podemos mandar a nube pública para tener un servicio de autenticación basado en la nube. Luego, ¿qué otras consideraciones tenemos en la parte de seguridad? Consideraciones adicionales. Digamos, ahorita nos hemos estado enfocando mucho en la parte del acceso remoto, pero hay otros puntos que tenemos que estar considerando, sobre todo en tema de seguridad, como por ejemplo la parte de protección al endpoint. ¿Cómo lo protejo contra virus, contra amenazas, contra ransomware, que es lo que más de moda tenemos al día de hoy? ¿Cómo gestiono el control de accesos? Por ejemplo, este dispositivo si es de la oficina, este dispositivo es el monitor del bebé del usuario, etcétera. ¿Qué tipo de dispositivos sí tienen acceso a la red y cuáles no? Y el otro caso de uso que también tenemos que contemplar es el de seguridad en la nube. Entonces, en la parte de protección al endpoint, aquí lo podríamos tener con el FortiClient, que es la consola que ya han visto que tiene su protección contra malware, o lo podemos manejar con nuestra solución de Endpoint Detection and Response, que es nuestro FortiEDR, que esta solución nos ayuda en dos puntos: previo a la infección y post ya infectado. Suponiendo que el usuario, después de darle un montón de aceptar y de sí quiero abrir el archivo, por más que Windows le preguntaba que no lo abriera, el usuario dijo sí, y se infectó. ¿Qué pasa? Entonces, un EDR tiene la capacidad de detener la infección cuando está sucediendo. Y entiéndase por detener la infección, nos referimos a detener, por ejemplo, el proceso de cifrado en caso de que nos cayó un ransomware. O si la computadora está infectada y se están generando un montón de copias para llenarnos el disco duro, pues el EDR se da cuenta de esa actividad maliciosa en el endpoint y detiene los procesos necesarios. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que el EDR no funciona como un antivirus tradicional que está basado en firmas, sino que está analizando el comportamiento de los procesos, de los servicios, del kernel del sistema operativo, para determinar si está corriendo algo malicioso en ese momento y detenerlo. Entonces, les decía, lo podemos trabajar la parte de protección al endpoint con el EDR o con el FortiClient, dependiendo de nuestras necesidades como tal. Si ya sabemos que somos, por ejemplo, clientes frecuentes del ransomware, yo les diría, vete con un EDR, porque el EDR, aunque el ransomware sea de día cero, malware que incluso hicieron para atacarlos específicamente ustedes, pues un EDR, como no estaría trabajando con firmas, como si trabaja el FortiClient, el EDR lo estaría detectando. Luego, para la parte de distinguir qué dispositivos sí son de corporativo y cuáles no, tenemos nuestra plataforma de control de accesos, que es nuestro FortiNAC, con el cual, primero, como sus siglas lo dicen, FortiNAC es un Network Access Controller, con el cual vamos a estar perfilando qué tipos de dispositivos pueden estar en la red o no. Y cuando tenemos power users, por ejemplo, en los que tengo equipos físicos, ¿qué pasa si mi power user llega y conecta sus cámaras al equipo que pertenece a la oficina, al corporativo? Entonces, pues sus cámaras son de su casa, ese tipo de dispositivo no debería tener conectividad porque se vuelve otro punto de ataque como tal. Entonces, con un NAC podríamos estar previniendo esa parte de que dispositivos no autorizados se conecten a la red y tener esa visibilidad de ese inventario de todos los dispositivos conectados a mi red para saber desde dónde, cuándo, quién, y en qué momento como tal. Si se conectaron por VPN, si están con equipo físico en sus casas, etcétera, y sacar pues todo ese inventario de conexiones. Ya sea, por ejemplo, pues mira, fue tal usuario en tal dispositivo en tal momento de la hora. Ese tipo de reporteos es el que habilitamos con el FortiNAC.
Luego el otro caso de uso que viene muy a tono con las aplicaciones de software as a service más comunes o que con el tema del trabajo remoto hemos estado utilizando más, llámese por ejemplo un Microsoft Office 365 o Microsoft Solo 365, o los archivos compartidos, los almacenamientos compartidos que tenemos en este tipo de ambientes como Dropbox, el Drive de G Suite, o Box, o aplicaciones como Salesforce, etcétera, en las que nuestros usuarios se conectan directamente a estos ambientes, pues justo para compartir información, y que al ser un ambiente de un tercero, nosotros como administradores de TI, pues perdemos esa visibilidad de qué es lo que están haciendo nuestros usuarios. Lo podríamos hacer metiéndonos directamente a las cuentas de cada uno y saber qué archivos tienen, ¿no? Pero una solución como FortiCASB nos ayuda a tener esa visibilidad de qué están haciendo nuestros usuarios en este tipo de ambientes y, por ejemplo, determinar si alguien se está conectando desde China, desde Rusia, desde Irán, etcétera, pues saber de entrada que eso es algo no esperado, o si es esperado, pues qué bueno, ¿no? O sea, que esté sucediendo como yo estoy esperando que pase. O si mis usuarios están subiendo malware y es lo que están compartiendo con el resto de mi organización. O si están subiendo ransomware, o cualquier otro tipo de amenazas. También CASB nos ayuda a, por ejemplo, tener reglas de prevención de fuga de información, reglas de DLP, para saber que nuestros usuarios no estén compartiendo archivos que puedan ser sensibles para la organización o que hagan match con algún tipo de reglas que yo defina, como por ejemplo, no sé, cualquier archivo que lleve la palabra facturación, alértame cuando se comparta en mi entorno de ambiente de nube. Y el FortiCASB funciona básicamente conectándose vía API directamente a estos ambientes. Aquí no hay que colocar ningún equipo, ni ninguna máquina virtual, ni ninguna solución. Es un servicio que corre hosteado por Fortinet, en el cual vía API nosotros extraemos esa información que les comento para establecer esas alertas cuando detectemos un mal uso de la información. Y así directamente nuestros usuarios de oficina y nuestros usuarios remotos se conectan directamente a la nube sin darse cuenta de que su actividad está siendo monitoreada por un tercero, que en este caso sería el FortiCASB. Ya por último, para concluir esta parte de la sesión, vamos a platicarles qué vemos como lo que sigue dentro de nuestras soluciones que tenemos para el trabajo remoto. Entonces, estamos por lanzar una solución que se llama FortiSASE. SASE es un concepto relativamente reciente, que las siglas significan Secure Access Service Edge. Entonces, ¿qué nos dice este SASE? Que vamos a estar entregando un acceso seguro, digamos, en la parte remota o en el perímetro. Y como sus siglas lo indican, es un servicio como tal. Entonces, ¿qué vamos a tener con FortiSASE? Con FortiSASE lo que vamos a hacer es que vamos a poder entregar un Firewall as a Service para que nuestros clientes, tanto en oficinas pequeñas o trabajando de forma remota, puedan tener la misma experiencia como si estuvieran detrás de un firewall, pero conectándose a una instancia que está corriendo en la nube, en la cual vamos a entregar los mismos controles de Application Control, de filtrado web, de IPS, de inspección de tráfico cifrado, de tráfico SSL y obviamente de sandboxing, pero en un servicio que está, digamos, corriendo por Fortinet. Ahí ustedes no tendrán que implementar nada, que instalar nada, ni mandar ningún servicio a la nube. Simplemente tener un agente instalado en sus dispositivos para que el tráfico sea filtrado en nuestra nube de firewalls y tener ya acceso directamente a las aplicaciones como servicio, a la nube privada, a nuestro corporativo, por ejemplo, o sea, al suyo más bien, y a los accesos a la nube pública. Entonces, ¿cuáles son los principales casos de uso de esta solución, de la cual van a estar escuchando más próximamente? Ya les decía, el primero de ellos, tener el Firewall as a Service, para que nuestros usuarios remotos tengan la misma experiencia de navegación segura, estén en donde estén. Y el otro caso de uso es la parte de microsegmentación de forma remota,
de tal forma que en una oficina pequeña podamos evitar que nuestros usuarios, por ejemplo, si tenemos una oficina pequeña 5 usuarios y uno de ellos se infecta, evitemos que este usuario infectado propague sus amenazas al resto de los usuarios que están todos en la misma red, que es una red en la que no hay un firewall físico, sino todos dependen del firewall as a service, y que en una red normal o tradicional no sucedería esta segmentación y este endpoint infectado podría alcanzar al resto de los 5 e infectarlos. Entonces, con microsegmentación eso es lo que vamos a prevenir, que se alcancen directamente y sin control, sin restricciones entre endpoints dentro de la misma red. Y pues básicamente con eso concluimos la charla que teníamos pensada para ustedes el día de hoy. No sé si hay algunas dudas por ahí, si me puedes apoyar, Cintia. Sí, Octavio, de hecho aquí tenemos una pregunta que nos hicieron, que si es posible integrar el FortiClient con el directorio activo y que solo se pueda loguear el equipo cuando se conecta a la VPN. O sea, sí, más bien lo que integraríamos son dos cosas. Uno, la autenticación de la VPN con el directorio activo. Entonces, para entrar a la VPN vas a tener que usar tus credenciales del directorio activo y a eso le podemos agregar el token. Lo otro es que si tenemos el MS lo integramos al directorio activo para sacar los grupos nada más. O sea, por ejemplo, los grupos que tengas en el AD los vamos a heredar al MS y en el MS vamos a decir, pues es administración. Administración va a tener tal perfil de navegación remoto. Mientras que ingeniería tiene este otro perfil y finanzas tiene este otro perfil. Entonces eso nos serviría, digamos, para distinguir perfiles y aplicarles una navegación diferente. Ya más adelante, podríamos integrar luego el MS con el firewall o el FortiClient MS con el firewall y tener todavía reglas más específicas de tal forma que, digamos, si el cliente pertenece a finanzas, va a tener acceso a tal segmento de la red. Si el cliente pertenece a ingeniería, yo en el firewall detecto que la conexión viene de un cliente de ingeniería y le doy acceso a toda la red o a los segmentos de la red que yo defina dentro del firewall. Entonces son, digamos, esas 3 integraciones que podemos llegar a manejar que van a estar asociadas al AD. La de la autenticación, la de hacer grupos de navegación, perfiles de navegación por grupos y la de accesos dentro de la red sancionados por el firewall dependiendo del grupo del AD al que pertenezcas. Listo, Cintia, no sé si tengan alguna otra pregunta. No, creo que quedó todo muy claro. Ahorita solamente era esa duda la que tenían. No sé si deseas agregar algo más. No, de mi lado, no, con esto concluiríamos. Perfecto. Pues muchas gracias, Octavio. Muchas gracias también a todos los asistentes que tuvimos el día de hoy. Les recuerdo que el próximo jueves tenemos el último webinar del mes de septiembre. Al igual, si tienen alguna duda de Fortinet, escríbanos a nuestro correo en el chat. Ahí está el correo de marketing para poderles brindar alguna asesoría personalizada. El equipo de telemarketing, como quiera, se va a estar comunicando con cada uno de los asistentes. Y pues de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos y quedamos ahí al pendiente en caso de que tengan cualquier otra duda. Gracias, equipo Mijesa. Hasta luego.